Saludos. Número uno se titula Puntos en el plano. Con esta unidad vamos a trabajar lo que es el primer día y el segundo, o sea, las primeras 2 semanas de clase. Nada, vamos a comenzar. Quiero mencionar un poquito sobre lo que es la geometría y lo que es la geometría descriptiva, donde en esta asignatura de análisis matemático de geometría vamos a combinar estos elementos. Nos damos cuenta que la geometría como parte de la matemática eh, está relacionada a lo que es el estudio y extensión de las relaciones de los puntos, líneas, ángulos, planos y figuras y la manera como se miden. La geometría descriptiva está relacionada con esta parte. Lo único que en vez de trabajar en dos dimensiones, trabaja en tres. Y por ejemplo, este cuadro que vemos aquí, lo pudiéramos transformar en una figura donde pudiéramos contar diferentes lados y verlo de una forma en 3D, teniendo tres ejes. Por ejemplo, aquí solamente utilizamos el eje X y aquí sería Y, X y Z. Y esa sería la diferencia. Y vamos a ver estos dos elementos combinados. La geometría analítica estudia las figuras geométricas utilizando un sistema de coordenadas y resuelve los problemas geométricos por métodos algebraicos, donde las coordenadas se representan por grupos numéricos y las figuras por ecuaciones. Esta partecita aquí, lo importante es entender que lo que tiene que ver con los sistemas de coordenada, aquí como podemos ver, que tal vez se dificulta un poco por el gráfico, pero esta parte que vemos aquí de los sistemas de coordenada es muy importante en lo que es la geometría analítica. Y vamos, prácticamente el primer punto que vamos a tratar es sobre esto. Algunos signos aquí que le dejo de lo que son importantes para lo que es la geometría, como es el triángulo, el cuadrado, diámetro, ángulo, arco, mayor, menor, paralelo, radio, segmento. Esos son ángulos, parte que son algunos elementos importantes que es bueno conocer. También que vamos a utilizar elementos como esto que vemos aquí de las reglas, del transportador, de la escuadra, estos elementos que vemos aquí que van a ser muy importantes a la hora de desarrollar algunas actividades que es bueno que ustedes puedan contar con ellos. Aunque también hay herramientas digitales que hacen la función de estos elementos que estamos viendo aquí, pero casi siempre no la manejamos. Bueno, un sistema de coordenadas y lo que es el plano son superficies, estamos hablando aquí en lo que es el plano, son superficies bidimensional limitadas conformadas por puntos y rectas. Hay 4 formas de definirlo, siguiendo las siguientes condiciones. Y aquí está hablando acerca de lo que sería un plano, que el plano vendría siendo como la superficie en la que vamos a trabajar, y sabiendo que, como podemos ver aquí, hay diferentes elementos que van a definir o a influir en eso que vamos a desarrollar o en ese objetivo final. Dice aquí que un punto en el plano se localiza con una pareja ordenada de valores X y Y, donde sabemos que aquí tenemos un eje X y un eje Y, donde cada uno tiene una parte positiva y una parte negativa. El eje X es el que está aquí de forma vertical y el eje Y sería el que está de forma horizontal. Dice ahí, al trazar las perpendiculares de cada uno de los ejes desde esos puntos, las líneas resultantes se intersectan en un punto que es el lugar buscado. Por ejemplo, si usted busca el 2,3, usted viene aquí al 2 positivo y va al 3 positivo en y ese punto aquí es el que usted buscaba, el 2,3. Si usted busca el 0,0, sería el 0 en el 0, o sea que nada más marcar ese punto ahí. Si usted busca el menos 3,1, sería menos 3 en X y el 1 positivo en Y. Y si busca el menos 1,1, sería el menos 1 en X y el menos 2 en Y. Aquí podemos, por ejemplo, ver lo que es esta parte que es conocida como el plano cartesiano. Isabel que René Descartes unió el álgebra y la geometría al invertir la geometría analítica, que permite conectar muchos conceptos algebraicos con la geometría.
La idea de descarte consiste en dividir el plano en 4 partes llamadas cuadrantes, o sea, esta es una, 4, mediante 2 rectas perpendiculares entre sí, una horizontal y una vertical, como dijimos anteriormente. La horizontal se llama X y la vertical se llama Y. Entonces aquí podemos ver otros ejemplos, donde aquí está marcando el 2,3, que sería el 2 y luego el 3 en la Y. Y así, por ejemplo, el -2 en la X y el 4 positivo en la Y. Entonces aquí se traza una línea recta horizontal que se llama eje X. Mucha información que quise colocarle aquí. A veces se repite un poquito, pero es como de diferentes formas para poder interpretar. Cada eje se elige una unidad de longitud. En el eje X se toma la dirección positiva hacia la derecha y el origen del origen, y en el eje Y se toca hacia arriba, o sea, para qué es positivo y para qué es positivo. Y esta medida aquí ya usted la va dependiendo como usted crea, por ejemplo, de dejar 1 centímetro, 1 pulgada, ¿no? Eso ya depende como el espacio que usted quiera tenga disponible para trabajar. Mírenlo aquí lo que estábamos diciendo del primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Y miren aquí donde hay muchos ejemplos más para que les sirva, por ejemplo, el 0,5, el 4,4, el 2,3, 5,0. Ahí hay muchos ejemplos, miren, que ustedes van a ir observando y van a decir, este es el 5,0, ese punto ahí. Está en el 5 y no veo el otro, el 0. ¿Por qué? Porque la recta ahí vendría siendo el 0. El 5 es en X y el 0 es en Y. Entonces en Y el 0 es aquí. Entonces por eso se marca ahí. Y así observar cada uno de los ejemplos. Ubicación de un punto en el espacio. Ubicación de un punto en el espacio utiliza distintos planos proyectantes. En el espacio contiene lugares geométricos que conviene conocer para poder comprender el ámbito donde actúa. Esta es como una parte teórica. Le coloco aquí para que ustedes más o menos entiendan un poquito de teoría antes de entrar a lo que sería la práctica. Aquí estamos viendo el eje Z, el eje Y, el eje X. Entonces ustedes se dan cuenta que se pueden formar figuras. Por ejemplo, en el 2A vendría siendo 2,3,4. Ese es el punto que estamos buscando y mírenlo ahí. Entonces, ustedes van ahí a X, al número 2 y van a colocar un punto. Van ahí a Y, al número 3 y van a colocar un punto. Y van ahí a Z, al número 4 y van a colocar un punto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí van hasta donde está la Y y lo ponen aquí, ¿verdad? Van a subir aquí hasta donde está la Z y lo van a unir por aquí, ¿verdad? Van a hacer aquí, aquí van a unir también aquí. Y entonces aquí, el punto de X lo van a unir con la Z, pero si ustedes se dan cuenta, vendría siendo como un número menos y aquí un número más. Y ahí se forma la figura. Aquí yo le explico cómo se hace, por ejemplo, en el 2, 3, 4, X en 2, Y en 3, y Z en 4. Mírenlo ahí cómo se va, lo va diciendo paso por paso. Las líneas rojas, la línea negra, la línea verde, mírenlo ahí, y la línea azul. Una unidad más quiere decir que esto vendría siendo por aquí, pero lo subimos un poquito más, por ejemplo, una unidad más. Y esto, una unidad menos, como le dije anteriormente, vendría siendo por aquí, la línea, ¿ven? Pero entonces lo ponemos una unidad menos aquí para que se forme la figura. Mírenlo ahí. Hay otro video donde yo explico esto, que también se lo voy a colocar en la tarea, desarrollándolo, que creo que le va a servir un poquito. Aquí, para finalizar ya lo que sería la primera parte, la figura geométrica en el plano, lo que tiene que ver con perímetro y área, y la clasificación. Aquí se habla de la clasificación de los polígonos, para que recordemos la figura de los triángulos, cuadriláteros, pentágonos, toda esta figura dependiendo la cantidad de lados. Aquí podemos ver, como dice, cuadrado, pentágono, esas figuras. Entonces, el perímetro vendría siendo el borde, el área vendría siendo la parte de adentro y el volumen sería como lo que puede almacenar dentro esa figura.
Le puse ahí esa imagen para que tengan una idea de qué sería esto que estamos mencionando de perímetro y área. Entonces aquí le puse una tabla donde nos dice el elemento, la figura, donde dice los elementos, por ejemplo, que B es base, H es altura, lado 1, lado 2, lado 3, y que P, por ejemplo, para saber lo que es el perímetro, esa es la fórmula. Para saber lo que es la área, esta es la fórmula. Aquí también le puse algunas cantidades que no tienen que ser exactas, le coloqué fue algunos números, lo hice un poquito rápido. Y entonces miren cómo esa sería la fórmula para el perímetro, guiándonos de aquí, y esta sería la fórmula del área, guiándonos de aquí. Miren cómo dice B por H sobre 2. Aquí ustedes ven que B es base y que H es altura. Entonces la base es 3 y la altura hasta aquí, un ejemplo, sería 3 también. Esos números fueron colocados, como le dije, de una forma rápida. No tendrían que ser exactos, pero con los ejemplos ya ustedes se dan cuenta. Por ejemplo, aquí también con el cuadrado, de que sería 4 por A, por un lado, o sea que sería 4 por 2, porque le puse 2 alrededor. Y aquí sería A al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, y mírenlo ahí. O sea, miren aquí cómo está todo desarrollado. Traten de ver de dónde sale cada numerito, sabiendo que aquí esta parte morada corresponde a esta parte morada y esta parte verde corresponde a esta parte verde, y que aquí están las letras para saber qué es lo que quiere decir. Ahora, la siguiente clase está relacionada con estos puntos. Lo que sería la tarea número 2, vamos a hablar un poco de estos puntos que se ven aquí, que son muy interesantes y serían un poquito más complicados. Entonces aquí nos habla de lo que es un punto. Un punto es lo más simple de las representaciones de un objeto que se puede determinar en el espacio, y ahí, aquí podemos ver, por ejemplo, un punto, lo mismo que vemos, eso es un punto, aquí vemos un punto, aquí vemos otro punto, aquí vemos un punto, todo eso es la representación de un punto, que también se puede representar con un cuadrito, con un punto, pero esta es la forma más adecuada. Eso sí, las letras sí son en mayúscula, eso es importante. Por ejemplo, el punto A, ustedes ven que siempre está en mayúscula. También lo que es una línea, que una línea sería como muchos puntitos uno al lado de otro, y si hay una secuencia infinita de puntos en el espacio, los cuales pueden estar muy unidos, por lo que en algunos casos se percibe como un punto en movimiento. Y esto, pues ahí podemos ver lo que es una línea horizontal, una línea vertical y una línea inclinada, que serían algunos tipos, ¿verdad?, de línea. La recta, mirenlo ahí, una línea que sería una recta, una semirrecta que estaría dividida como en dos, o sea, esta no tiene fin en ningún lado, no tiene como un principio, ¿verdad? Pero aquí podemos ver que desde este punto que colocamos, el punto A, hay una medida para este lado y hay una medida para acá, pero que no tenemos una referencia. Dice ahí, cada una de las dos partes se divide en una línea recta que tiene su origen en el punto central o en el punto medio, y ella se extiende hacia cada lado infinitamente, o sea, no tenemos un fin para acá. Pero en el segmento sí tenemos un punto de origen y un punto final, y entonces ahí sí pudiéramos como medir. Y miren lo que dice aquí. Recuerden siempre leer la teoría completa. Le dan a pausa al video y traten de leer la teoría. Es una porción de una recta de longitud finita, o sea que se puede contar. Comprende entre dos puntos, comprendida entre dos puntos. Tiene un principio y un fin. Entonces, aquí podemos ver que esta parte aquí, medir un punto desde A hasta B, en una forma aquí como esta sería sencillo, porque si comienza en el 5 y termina en el 10, sabemos que tiene 5 y ya. Pero aquí estamos hablando de la distancia entre dos puntos colocada aquí en este plano. Entonces, no sabemos entre 7,3 y 3, menos 1 cuál sería la distancia que hay. Y para eso existe esta fórmula que vemos aquí, la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. ¿Qué esta partecita aquí? 1 es y1 y 1 es x1 y 2 es y1. Este 1 es x2 y este 1 es y2. Entonces creo que tiene que cambiar x1, x2 y x1 y y2 y y1 por lo que dice aquí en esta parte. Y entonces hacer la suma o la resta, perdón,
y luego ponerlo al cuadrado, multiplicarlos 2 veces y luego sumar los dos números que aquí podemos ver este ejemplo. Entonces la diferencia, aquí nos va a dar un número y esa sería la diferencia que habría entre esos dos puntos. Aquí la ecuación, quise colocar este ejemplito como para que lo entiendan, pero la ecuación, dependiendo los números que estemos colocando, nos debería de dar un punto, igual que estos, un ejemplo, como se ve aquí. Pero quise colocar este ejemplito para que puedan entenderlo mejor. La distancia entre los dos puntos, lo mismo que estábamos conversando aquí, pero le quité colocar este ejemplo para que, como un poquito más de teoría y una figura ahí, la fórmula para que tal vez les sirva y puedan entender un poquito mejor. Estamos aquí ya con otra parte que tiene que ver con el punto medio, que si tenemos un punto A y un punto B, ¿cuál sería el punto que queda en el medio? Y eso se hace con x1 más x2 sobre 2, y1 más y2 sobre 2. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver un ejemplo de menos 2,1 y 2, menos 5, o sea, el punto A y el punto B. Miren el 2,1 aquí y miren el 2, menos 5. Y cuando se hizo la fórmula, mirenla aquí, de menos 2 más 2 sobre 2, eso dio 0. Y 1 menos 5 sobre 2 dio menos 2, entonces es 0, menos 2. Y mírenlo aquí el punto, o sea que queda en el medio de estos dos. Ven, eso es lo que se hace. Para este punto, el 3,3 y 1,1. Aquí, mírenlo aquí como colocamos el 1,1 y el 3,3. Hicimos el cambio, ¿verdad? De lo que sería X1 más X2 y Y1 más Y2, que es lo mismo, porque recuerden que el punto es igual aquí. Entonces nos dio 2,2, mírenlo ahí, 2,2. Y entonces 2,2 vendría quedando ahí en el medio. Y ahí podríamos pasar una línea, un ejemplo, y ese sería el punto medio. Ya esta parte, ecuación de la recta. Geométricamente podemos decir que una línea recta es una sucesión continua e infinita de puntos alineados en una misma dirección. Esta partecita aquí se escucha un poquito, bueno, siempre la teoría como que se escucha un poquito complicado, pero a la hora de la práctica, ustedes se van a dar cuenta, miren, esto se divide en dos partes, donde lo primero es encontrar a M. M es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Entonces, aquí tenemos 5,2 y 3,6. Entonces, 5 es X y aquí 3 es X y 2 Y y 6 es Y. Entonces, como es Y2 primero, cogemos el 6. Y como es Y1, entonces cogemos el 2. Y luego cogemos a X2 y a X1. Entonces, eso nos da 4 sobre menos 2. Y 4 entre menos 2 nos da menos 2. Entonces, ya sabemos a qué igual M. Entonces, luego vamos a decir que Y menos Y1 es igual a M por X menos X1. Entonces, la Y y la X van a ser variables y la M la vamos a cambiar por el número que nos dio. Entonces, decimos Y menos 2 es igual a menos 2, X menos 5. Y menos 2 es igual a menos 2, X menos 5, porque M es menos 2 y ya aquí tenemos a Y1, que es, aquí Y1 es 2, y ya tenemos a X1, que es 5. Y entonces aquí lo cambiamos. Entonces luego decimos que esto lo dejamos igual. Entonces menos 2 por X me da menos 2X y menos 2 por menos 5 me da positivo 10. Este menos 2 lo paso para el otro lado sumando. Entonces tenemos que Y es igual a menos 2X más 10 más 2, porque el menos 2 aquí pasó sumando. Entonces Y es igual a menos 2 más 12, porque 10 más 2 son 12. Y ya ahí está resuelto. Es lo que le digo, traten de ver de dónde sale cada número. Miren, eso es un 5, eso es un 2, esto es un 3 y eso es un 6. Aquí si ustedes ven un 6 fue porque vino de aquí. Aquí si ven un 2 es porque vino de aquí. Aquí si ven un 3 es porque vino ahí y aquí un 5 porque vino de aquí. Entonces, esta parte de los ángulos, ya ustedes saben que un ángulo son dos líneas o dos rectas que inician desde un mismo punto. Ahí es el punto A, de A a B es hasta aquí, el segmento, y de A a C es hasta aquí. Mírenlo ahí, sean A y C,
y AB un par de segmentos de origen común. La región del plano correspondiente entre las dos semirrectas es un ángulo de vértice A. Mírenlo ahí. Ese espacio ahí es el ángulo que se forma. Mírenlo ahí como se ve aquí. Ahí se forma un ángulo. Entonces, aquí para la construcción de un ángulo, ya ustedes saben que utilizamos lo que es el transportador. Podemos también utilizar las reglas y el compás para ayudarnos, pero con el transportador ustedes lo pueden hacer y crear un ángulo. Miren aquí como por ejemplo tengo estas dos líneas y cuando la llevo al transportador me da aquí en el 90 y aquí en el 0, o sea que quiere decir que es un ángulo de 90. Pongo estas dos líneas así y cuando la llevo aquí me da un ángulo de 45 porque aquí me queda entre el 50 y el 40. Entonces ahí me dio un ángulo de 45. Estas líneas así, dependiendo de toda la forma que la pongamos, la podemos colocar aquí en el transportador y nos va a dar un ángulo. Recuerden que también el transportador puede ser completo, que dé la vuelta, en vez de 180, 360. Entonces aquí miren, por ejemplo, dentro de una, aquí como estamos hablando desde el principio, miren cómo punto, el 5,6, lo llevamos aquí hasta el 5 y aquí hasta el 6 y lo colocamos aquí dentro. Este es el punto. Entonces, si colocamos una línea por aquí en el centro, mírenlo ahí cómo viene la línea entre 130 y 140, pero esta parte aquí entre 50 y 40. Entonces, mírenlo aquí como, si lo subimos por aquí, nos da de 45. O sea que el 5,6 tiene 45 grados. Miren aquí, por ejemplo, como esto me da 37 grados, porque la primera línea no tiene que comenzar obligado en 0. Si aquí esta comenzó en esta parte y aquí comenzó en esta parte. Entonces, cuando decimos 60, no llega a 60, sería como aquí un punto menos, sería 59, menos, aquí serían como 22. Entonces, ajá, 57 menos 22 me da 37. Entonces, ese ángulo de estos dos puntos, mírenlo aquí, de estos dos puntos, me da 37 grados. Entonces, para que ustedes vean cómo también se pueden colocar los ángulos en el plano y combinar ángulos con plano. La pendiente de una recta, ya esta partecita es un poquito más de teoría. Yo lo que quiero, léanla para ya no tratar tanto contenido todo junto. Lean esta partecita y luego vamos a conversar un poquito. Traten de leerla y más o menos ver las figuras y entender qué tiene que ver eso con pendiente de una recta, que tiene que ver con la forma en que está la recta y los ángulos que tiene. Ok, también el ángulo de inclinación de dos puntos, mírenlo aquí donde hay dos puntos, se unen con una recta o una línea y ahí ustedes pueden ver que forman un ángulo en relación a uno de los ejes. Pero de este lado, un ejemplo, pudiéramos tener otro ángulo, aquí también pudiéramos tener, aquí ustedes ven que se van formando, con la línea se van formando diferentes ángulos. Miren esta teoría que está aquí, también léanla y luego la vamos a tratar de explicar. Y ya con esta parte voy a finalizar. Nada, muchas gracias y espero que les sirva toda esta información.